y jubiladas, trabajadoras y trabajadores de diferentes sectores de la salud, de la ciencia y la tecnología, de la obra pública, estudiantes y jóvenes del distrito. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor líder del Frente Renovador y ex candidato a presidente de la Nación, compañero Sergio Massa, la señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, el señor intendente de San Martín, Fernando Moreira, el señor ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catocovis, el señor candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, la señora candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, el señor candidato a diputado nacional, Juan Grabois. Agradecemos también la presencia de miembros del gabinete provincial, autoridades legislativas y municipales, invitados especiales, vecinos y vecinas. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del señor intendente de San Martín, Fernando Moreira. Simplemente la bienvenida, bienvenidos a todos acá a San Martín. Una gran alegría que hayan elegido San Martín para realizar este cierre de campaña, así que bueno, agradecer la visita, ¿no? Bueno, gracias Axel, por supuesto, nuestra vicegobernadora y vicepresidenta del PJ de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto a Jorge, Jimena, Juan, que estén hoy acá en San Martín. Sergio es un vecino de San Martín, así que es uno más de nosotros. Que le pedimos que hable, pero dijo que no, que va a hablar el domingo, él sabrá. Gracias, Sergio. No, simplemente alguna pequeña reflexión. El 7 de septiembre hubo un punto de inflexión en la política en la Argentina, un resultado electoral en la provincia de Buenos Aires inesperado para todos. Esperábamos ganar, pero nunca por la diferencia que se ganó, y bueno, sabemos de esos números enormes que tuvimos en la provincia, por el 13%, en San Martín casi el 20% de diferencia, números enormes. En la primera sección electoral que se acá ganamos por el 11, con Cato como candidato. Unos números increíbles, inesperados, que nos llenan de alegría, pero que bueno, menos la tercera, por supuesto, pero ahí estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados en la tercera. En la primera fue una sorpresa. Y digo, ese resultado no fue casualidad, fue sin duda el fruto del esfuerzo, de la lucha, del compromiso, de la resistencia de muchísimos sectores de la sociedad que salieron en el día cero a pelear y a resistir al gobierno y a las políticas de este gobierno. En ese sentido quiero agradecer, porque hoy están acá presentes, ¿no? Por ejemplo, los jubilados que resisten a los ajustes, a todas las políticas de este gobierno, luchando cada miércoles, y que sabemos cómo los tratan, una verdadera vergüenza lo que hace el gobierno nacional con los jubilados. Los trabajadores en general, ¿no? Que tuvieron con los sindicatos, que hicieron una campaña enorme, que tienen que luchar contra montones de cosas, contra la caída del salario, contra la defensa de los puestos de trabajo, contra las modificaciones de las leyes laborales, y además junto a los empresarios PYME, que también están representados hoy acá en San Martín y que son fundamentales en nuestra ciudad,
también peleando y luchando porque haya una política industrial que tenga el eje en el trabajo y la producción. Por ejemplo, también los trabajadores estatales, ahí están los compañeros de ATE, que son quienes más sufrieron la motosierra. Y acá en San Martín, como ejemplo, ¿no? Y como ícono de esa lucha, están los compañeros del INTI y la CONEA, que están acá cerquita y andan por allá. Por supuesto, las mujeres y la diversidad, que han sido un bastión en esta elección, que claramente representan una porción mucho más grande que los varones en nuestro electorado, y eso es muy importante y tiene que ver con que son un sector que nunca se comieron el verso de los libertarios, desde el principio. Sabían dónde estaban y qué tenían que hacer. Fueron también un bastión fundamental en la elección de Sergio en el 2023, así que ese es un gran reconocimiento. Al movimiento universitario nacional, acá tenemos la UNSAN acá enfrente, los compañeros, los estudiantes, los docentes, los no docentes, esas marchas enormes que construimos entre todos. Un ejemplo de lucha, ya la UNSAN San Martín es un orgullo y un ejemplo, pero este año fue un ejemplo también de lucha y de resistencia. Y por supuesto también muchos más sectores, los movimientos sociales y los comedores populares que atienden a los grupos más vulnerables y fueron más castigados, a los trabajadores de la construcción y la construcción en general que están allá, también otro sector tan golpeado, el obra pública cero que tanto daño le hace a toda la Argentina, los trabajadores de la salud que están acá presentes, de nuestros hospitales provinciales y municipales, y nuestros centros de salud. Bueno, son muchísimos. A las personas con discapacidad, a sus familias y a sus organizaciones, que también resistieron y resisten y luchan contra, no solamente que le quitan parte de sus beneficios que les sirven para atender los problemas de salud, sino que además son atendidos con una crueldad inusitada, increíble, impensada, que por supuesto lo único que logran es el acompañamiento de todos los argentinos y las argentinas. Y después, bueno, mucho más, los clubes de barrio, no quiero olvidarme de nadie, los clubes de barrio, las bibliotecas populares, y todas esas organizaciones que salieron a la calle a defender sus derechos. Y ese esfuerzo, todo ese esfuerzo que en esos momentos parecía inútil, parecía que no servía para nada, que el gobierno no le entraban las balas, que era inconmovible. Bueno, todos esos esfuerzos florecieron el 7 de septiembre. No hay ninguna duda que ahí hubo un hecho muy, muy claro. Por eso, felicitarlos y agradecerles. Y una cosa más, muy cortita para terminar. Ese 7 de septiembre... claramente el pueblo de la provincia de Buenos Aires le dio un freno, le puso un freno a Milei. Dijo que no iba a aceptar entregar sus derechos. Pero también nos eligió a nosotros. Pudo no haberlo hecho, pudo votar otra cosa, no votar al Pato Donald, qué sé yo, muchas cosas. En la Argentina pasaron esas cosas. Pero no, nos eligieron a nosotros. Nos eligieron por lo menos como el vehículo para ponerle un freno a Milei, como el vehículo para hacer la oposición. Y eso la verdad que es muy importante porque era una duda. Y ahora tenemos un desafío por delante, ¿no? Que nos convertamos también en el vehículo de la esperanza, que podamos construir una alternativa que genere esperanza en todo el pueblo de la Argentina, ya no ni de San Martín ni de la provincia de Buenos Aires, para que podamos construir un futuro mejor. Muchas, muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Intendente de San Martín, Fernando Moreira. Acto seguido,
Escuchamos las palabras del candidato a diputado nacional, Juan Grabois. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Voy a tratar de ser breve, me cuesta. Voy a tratar de ser breve porque somos un montón. Miren, yo en San Martín, acá, pasé días muy felices y días muy duros también, ¿no? Días muy felices con los cartoneros, con las cartoneras. Días felices cuando las obras de urbanización de los barrios avanzaban. Pero quiero recordar un día muy particular en mi vida. Eran otros tiempos, eran tiempos más felices. Nuestra compañera Cristina era presidenta. Y yo me había tomado el tren, había bajado en José León Suárez y estaba en un barcito esperando a un compañero que me tenía que pasar a buscar con su motito. El compañero se llama Enrique Palmeiro, ahora preside una organización llamada Escolas Ocurrentes. Y en la tele del barcito de José León Suárez subía un humito blanco. Se había elegido el Papa, todavía no sabíamos quién era. ¿Y qué tenía que hacer yo? Tenía que ir a Carcova a conversar con el padre Pepe sobre un tema que había. Un aplauso para el padre Pepe, loco, que ahora está en Santiago. Sobre un tema, una guardería de los cartoneros. Entonces, cuando íbamos en la motito con Enrique, estaba el PRODE, ¿viste? De cómo iba a salir el cónclave. Que no es una elección de la provincia de Buenos Aires, pero les diría que es más complicado todavía. Y yo obviamente estaba totalmente convencido que era Bergoglio. Y Enrique me decía, no sé, yo decía, sos un hombre de poca fe. Y llegamos a la parroquia del Padre Pepe, y en el momento que llegamos nos avisan que nuestro compatriota, que hoy nos mira desde el cielo, el Papa Francisco, había llegado a enarbolar desde su identidad católica los principios que, por lo menos en su núcleo elemental, todos los que estamos acá compartimos. Y es lo que nos diferencia del rival que tenemos enfrente. No es una cuestión partidaria, no es una cuestión ideológica, es algo que es preideológico, que es de lo más visceral del ser humano, que es los que creemos en que cada persona de cualquier sector social tiene una dignidad inherente a haber nacido sobre este planeta, y los que piensan que hay gente que no vale nada, que es puro descarte. Entre un humanismo elemental y la deshumanización absoluta. Entre los que piensan que la justicia social es un pecado y lo que pensamos que es un mandamiento y una obligación. Y esa gente, además, tiene una subjetividad, una forma de pensar, que venera tanto al Dios dinero, que para ellos da lo mismo si viene de la evasión impositiva, si viene de las coimas de Carina, o si viene de los narcotraficantes como Fred Machado, que le financiaban a su primer candidato hasta que le sacamos la careta y lo tuvieron que bajar. Y lo tuvieron que bajar, porque esa es la gente elegante, que tiene las manos manchadas de la sangre de nuestros pibes y pibas de las barriadas. Porque mientras nuestras doñas se rompen el alma para sacarles de las manos de los narcotraficantes a los pibes y las pibas, estos disfrutan de las mieles del poder narco. Así que yo estoy seguro, más allá de las opciones políticas, que de alguna de las cosas que hemos hecho, Francisco, que nos mira desde el cielo, estaría orgulloso. Y lo digo porque estoy seguro. Estoy seguro que estaría orgulloso de que combatimos la narcoestructura. Y estoy seguro de que estaría orgulloso que en las peores subimos sosteniendo la bandera de la justicia social. Desde luego, ya se nombró a todos los sectores que están acá. Voy a hacer una mención particular, ¿viste? Como en los Óscares.
al compañero Sergio Tomás, con el que viste cada tanto me peleo un poquito. Sergio Tomás me ayudó muchísimo en la campaña, muchísimo. Y además, a ver, esto es una cosa que decía el Papa, ¿eh? Cuando hay contradicciones hay dos formas equivocadas de abordarlas. Una es hacerse el boludo, acá somos todos amigos, pensamos todo igual, eso está mal. Otra cosa es quedarse enroscado en la contradicción. La forma correcta de abordarla es sufrirla un poco y buscar una síntesis, que es nuestra tarea de aquí en adelante, encontrar una síntesis programática para que el futuro gobierno peronista, que va a llegar en el momento oportuno, pero va a llegar pronto, haga realidad las consignas de soberanía, política, independencia económica, que hoy está arrastrando un presidente arrastrado para lograr la justicia social. Y desde luego, Axel, que lo conozco hace muchos años, que es un gran tipo, que es un gran compañero, que es el mejor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires, por lo menos desde que yo nací. No sé, capaz que antes hubo alguno mejor, pero yo nací en el 83 con la democracia. Así como Cristina es la mejor presidenta de la República Argentina que hubo, por lo menos desde que yo nací. Y la verdad, para finalizar, digo, a mí no me gusta decir se hace un gran esfuerzo porque ahí están los obreros de la construcción que están, ¿no?, cargando la bolsa de cemento. El esfuerzo fundamental lo hace la clase trabajadora, los humildes y los obreros de la construcción. Esto es así. Las víctimas nunca somos los dirigentes ni los sectores políticos, son los trabajadores y los humildes, lo decía Walsh. Las verdaderas víctimas son los que sufren la miseria planificada. Pero sí hay que decir que se nos cayó, en un país muy presidencialista, se nos cayó las políticas públicas, la obra pública, la salud, la educación que se sostenía desde el gobierno nacional, y fueron los intendentes y el gobernador los que le pusieron el lomo para que tengamos por lo menos un poquito de la dignidad que nos merecemos como pueblo. La elección que tenemos el domingo es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. Es más difícil que la del 7. Ellos ahora tienen definitivamente como jefe de campaña al presidente de la principal potencia del mundo. Ellos van a hacer todas las trampas que tengan que hacer. Y nosotros les vamos a contestar con la dignidad democrática de nuestro pueblo, y que Dios nos ayude a que las cosas salgan como tienen que salir. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva la patria! Agradecemos las palabras del candidato a diputado nacional, Juan Grabois. Seguidamente escuchamos las palabras de la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Jimena López. Ahí está, perdonen. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, esa es Malena. Para ordenar un poco, yo más que nada le quiero agradecer a Sergio Massa el estar acá arriba, el poder dar cierre a esta campaña. Para quienes no me conocen, yo vengo de 500 kilómetros de provincia de Buenos Aires. Y si creo que también hay una deuda con el interior, es la discusión del federalismo al interior de la provincia. Hubiese sido imposible que una mujer de 500 kilómetros sea la segunda en una lista nacional si Massa no hubiese propuesto mi nombre, si Malena no nos hubiese defendido desde siempre en Mujeres FR. Sabes que te adoro. A mis compañeras del FR que estuvieron ahí bancando toda la campaña, a mis compañeros del Frente Renovador, a vos, Axel, por sumarme en cada acto y abrazarme y acercarme a las fotos, que no es algo menor. A Jorge, un gran compañero de este camino. A los intendentes que sin conocerme me abrieron las puertas de sus municipios.
cuando todo el mundo decía que se iban a bajar de las elecciones. Yo vengo de una municipalidad y sé que la primer puerta que se toca es la de un intendente. La gente sabe dónde vivimos, dónde estamos, dónde nos puede encontrar. Tenemos de primera mano en las municipalidades lo que está pasando. Es el termómetro más certero que hay. A los intendentes y a las intendentas de provincia de Buenos Aires que siguieron militando todo el tiempo para obviamente tener el resultado que estamos esperando el domingo. Por ahí vi muchas mujeres, como siempre, trabajadoras de salud. Yo soy trabajadora de salud también. Lujazo que estén acá. A los compañeros y las compañeras del INTI, que sé que las nombraron, con todo lo que está pasando con el desguace del INTI. Cada una de las cosas en las que este gobierno estratégicamente vació. O sea, yo no creo en una ciencia que sea apolíticamente neutral, que sea objetiva. Vacían determinadas cosas porque justamente lo que quieren impedir es el desarrollo. Sacan y desfoltean todo lo que tenga que ver con lo científico porque no quieren una sociedad crítica. Las universidades son las usinas de conocimiento de las comunidades y permite que el hijo de un obrero o una obrera llegue para la movilidad social ascendente. Lo que están haciendo no es un plan no planificado justamente, es sistemático, estratégico y apunta contra nuestra base de la sociedad. No creamos que esto es algo que está pensado azarosamente. Esto ya estuvo en la Argentina. Yo vengo del puerto y trabajo específicamente con la industria marítima. Hace más de 18 meses que no tenemos tripulaciones argentinas en los buques, porque no informan cuántos días van a estar los buques extranjeros en la Argentina cuando al día 31 tienen que subir nuestros marineros. No es algo menor. Hay miles de familias que no están cobrando lo que tienen que cobrar. Esto no pasa en ningún medio, nadie se entera, porque claramente el circo es tan grande que las cosas que cuestionan y trastocan la vida cotidiana de millones de trabajadores no llegan a los medios nacionales. Pero hay un desguace que es importantísimo, 18.000 pymes cerradas en lo que va del año, 247.000 fuentes de trabajo perdidas. Pensemos que todos los días 460 compañeros se quedan sin trabajo. ¿Cómo vamos a remendar ese tejido social, ese tejido económico, ese tejido productivo? La timba financiera puesta a la orden del día. 7.000 millones de dólares puestos desde la agroexportación para timba financiera. Díganme quién de ustedes se ha beneficiado con alguna de las políticas de Milei. ¿Cuáles de los jubilados están pudiendo llegar dignamente a fin de mes? Los jubilados que estaban con las banderas, que estaban levantando recién las banderas, jubilados y jubiladas, que los estamos viendo ahí. Se supone que la jubilación es el retiro de una vida productiva y claro que la han tenido. Y sin embargo, tenemos un gobierno que decide no solamente darle las espaldas, sino que también violentarlos. La verdad, muy triste. Yo he recorrido los centros de jubilados y ahí la desesperanza se siente. Se siente porque no llegan a comprar la medicación, porque no llegan a pagar los servicios, porque están eligiendo ver qué comer. En gente que ha laburado y le ha aportado a este país años de su vida al sistema productivo. La verdad, todo muy, muy doloroso. El domingo no solamente tenemos que hacer uso del derecho al voto, sino de la resistencia que nos ha marcado como movimiento peronista. Y hay una cuestión que espero que no pase, pero no quiero que otra vez mis compañeros sean los muertos, porque siempre los muertos los pusimos nosotros como movimiento. Ellos lo único que han hecho cada vez que estuvieron sistemáticamente ha sido vaciar el país. Y me parece que es necesario más legisladores, más legisladoras en el Congreso, no solamente para poner un freno, sino para poder discutir un acuerdo social del que siempre más ha hablado. Él le dice Pacto de la Moncloa, a mí me parece que nos queda un poco grande todavía, pero sí un acuerdo social que sea estructurante, poder pensar en el largo plazo. Tenemos las mismas discusiones desde hace 200 años. Si recursos primarizados, no primarizados, qué sale del país, cuándo industrializamos. Tiene que haber un pacto social de largo aliento. Es imposible si no. Cada vez que vienen estos gobiernos dejan una deuda social no solamente enorme, sino irrecuperable. Tenemos el 50% de los pibes por debajo de pobreza, mal medidos, pero es el 50% de los pibes que hoy están padeciendo las políticas neoliberales. ¿Quién puede crecer bien si no se alimenta?
si no tiene educación y sobre todo si tiene una clase dirigente que dice que las infancias no tienen derecho a curarse en el Garrahan. ¿A qué tienen derecho nuestros pibes si no es a curarse? Si no es a jugar, si no es poder salir libremente en cualquier barrio y que no estén a merced de un narco. Porque el narcotráfico aparece cuando el Estado se corre, cuando se reemplazan los subsidios por las economías ilegales, se llaman. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, y no desde una óptica moral. En muchos lugares no se juega la vida, se juega sobrevivir. Y eso nos tiene que doler. En un país tan grande, tan rico y tan productivo como la Argentina, nuestras infancias no pueden estar pasando lo que están pasando. Y por último, y para cerrar, así le hago uso de la brevedad, le quiero hablar a mis compañeras, que sé que están por ahí, no solamente a las mujeres del FR. Ya el 7 de septiembre pudimos frenar a Milei en el avance contra Provincia de Buenos Aires. Fuimos quienes más votamos a la lista de Provincia de Buenos Aires y seguramente quienes acompañemos a la lista de Nación. ¿Saben por qué? Porque en nuestro ADN y en nuestro cuerpo estamos padeciendo las políticas neoliberales de este gobierno. Porque no es casual que haya más de 9 mujeres muertas en los últimos días. Porque siguen haciendo creer que somos la ideología de género y en realidad lo único que ponemos de relevancia son los 6.000 años de injusticia que llevamos en nuestro cuerpo. Porque la violencia nos mata, nos mata, nos mata. Y si no, deja huellas a lo largo de toda nuestra historia personal. Porque tenemos que discutir sobre la mesa el modelo económico de redistribución, pero no solamente con los sectores vulnerables, sino también entre los géneros. Somos las más pobres entre las más pobres, las que menos posibilidades de participación política tenemos, las que menos comandamos empresas, las que generalmente cuando se piensan políticas, se piensan solamente políticas de cuidado, las cuales están muy bien, pero yo quiero discutir la redistribución de los ingresos y que mis compañeras que comandan familias monomarentales puedan llegar a fin de mes, que haya un sistema judicial que repare el 70% de los deudores alimentarios que tenemos en Provincia de Buenos Aires, una justicia que sea eficiente, que repare el derecho de nuestros hijos. Gracias, Sofi. A no aflojar, queda muy poquito. El domingo vamos a hacer una muy buena elección. El imperativo es sostener la democracia, profundizar la democracia y claramente discutir cosas que le sirvan a la ciudadanía en todo su conjunto. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Jimena López. Escucharemos ahora las palabras de la señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero dirigirme en este último tramo, mi querido gobernador, nuestros candidatos, Jorge, Jimena, Juan, allá lo veo a Hugo, a los dos Hugo. No sé si tenemos alguno más y no veo porque no tengo los anteojos puestos. Pero Fer, bueno, a todos nuestros candidatos para este próximo domingo, compañeros y compañeras, hombres y mujeres de lucha constante en la vida y en la historia de su vida. Un mensaje, Sergio, un mensaje para estas últimas horas a nuestro pueblo bonaerense. Un mensaje porque el domingo decidimos claramente cuál es el rumbo del país que queremos. Si queremos seguir con este bendito plan económico de Milei, este plan de ajuste, este plan que destruye la industria, que va generando cada vez menos trabajo, la posibilidad de que no haya changas, que cada vez ajusta más en la salud, en la educación, que cada vez ajusta más en la vida,
pero ya no hay recesión, no hay recesión solamente. Mira, Axel, esta mañana miraba algunos números o alguna portada titular de algún diario que decía: las tarifas aumentaron más del 500% y la inflación solo fue del 171%. ¿Será por eso que nuestros bolsillos sienten este malestar? ¿Será porque además hoy recordábamos con algunos compañeros que ya no pueden hacer más ni siquiera un asado el Día de la Madre? Que allá en noviembre, Sergio, en noviembre del 23, el asado valía 4.000 pesos el kilo y hoy vale 14.000 pesos. Explíquenme qué aumento de sueldo tuvieron nuestros trabajadores o nuestra gente que hace changas para llegar al 1000% de aumento que tuvo la carne. No es posible seguir viviendo en una Argentina que ajusta al que trabaja, que ajusta al que tiene una jubilación. Por eso digo que es el último tramo. No solo para decirle basta, Milei, no solo para frenarlo, sino para pedirle ahora definitivamente un cambio rotundo en este país, porque de esta manera no estamos dispuestos, ni los bonaerenses ni los argentinos, a seguir de esta manera. Milei, hasta acá llegaste y el pueblo te lo manifestó, bonaerense, el 7 de septiembre, pero te lo va a ratificar en las urnas el 26 de octubre. Por eso y por todos nuestros jubilados, nuestros pibes, nuestros abuelos, los que trabajan, nuestras universidades, nuestros universitarios, es hora de romper las urnas y darle ese freno para cambiar definitivamente el rumbo. Fuerza a todos, y el 26 no hay que tener derecho a votar. En este tiempo tenemos la obligación de ir a votar contra Milei. Agradecemos las palabras de la señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. A continuación escuchamos las palabras del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana. Bueno, primero quisiera hacer los agradecimientos, pero son muchas las personas, los compañeros, las compañeras a las que tendría que agradecer por habernos acompañado y haber hecho tanto en esta campaña. Y me refiero a todos, a los equipos de campaña, a los equipos de comunicación, a los distintos sectores de nuestra lista, que la verdad es una lista de la que me siento orgulloso de pertenecer. Me siento orgulloso de pertenecer a la lista. Hay muchas compañeras y compañeros con muchísimos méritos, de los que aprendo mucho y que transmiten una experiencia y han puesto un empeño y una capacidad a toda prueba. Quiero agradecer, por supuesto, a los intendentes de la provincia. Nos tuvimos que repartir, así que no pude visitar a todos, pero muchos de ellos sí los conozco, sí me conocen y tuve el placer de compartir y hacer cosas juntos. Eso es muy valioso. Y a los equipos, porque en todas las intendencias no hay un intendente, hay un equipo que trabaja, que hace cosas y que en general mantiene un lazo fuerte con nuestras comunidades. A los ministros, al equipo
ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, donde tengo varios compañeros, amigos, amigas, y que han llevado una tarea adelante grande, conducidos por Axel, que es el gobernador. Porque todos ellos demostraron algo que hizo posible el 7 de septiembre. El 7 de septiembre sucedió porque la provincia mostró que había otro camino. Y lo mostró de una manera difícil, porque bajo las restricciones y el ataque, porque es un ataque lo que hizo el gobierno nacional contra la provincia, se defendió y demostró que se puede gobernar con las cuentas en orden, haciendo inversión social, desarrollando infraestructura y manteniendo políticas sociales en las peores circunstancias, sin que nadie le diera nada, bajo un asedio no solo financiero, sino de todo tipo, político, mediático, y sin embargo se la bancaron y lo llevaron adelante. Y parte del triunfo está en eso, no solo que las cosas están más o menos bien, sino en el ejemplo concreto de que se puede hacer otra cosa. Que esta estrategia de la crueldad, que esta estrategia del sometimiento, que esta estrategia del vasallaje de la mayoría a los poderosos, ya sea internos o externos, no es la única estrategia. Y que además, ya lo sabemos por la historia y lo sabemos por el centro, no solo no es una estrategia victoriosa, no solo no es una estrategia exitosa, sino que es una estrategia que nos lleva a la derrota. Y ahí quiero pasar a otro tema en donde voy a mencionar al ministro Caputo. El otro día escuché al ministro Caputo. He aprendido algunas cosas del ministro Caputo escuchándolo. El otro día, creo que era en la Cámara de Comercio de Córdoba, él explicó con gran claridad por qué la elección de este domingo es más importante que la elección presidencial del 27. Cuando dijo eso yo me quedé pensando, ¿viste? Este hombre está macaneando, tantas veces macanea, y dije, está exagerando. Y después me di cuenta que no cree que está exagerando. ¿Por qué cree que estas elecciones del domingo son las decisivas? Porque cree que si ellos llegaran a ganar el domingo, nosotros estamos quebrados, nos han fracturado nuestra columna vertebral y el camino hacia la sumisión y la humillación tendrá una gran facilidad. Y entonces ganarán las elecciones del 27 con el candidato que se propongan. Ese es el objetivo de ellos. No es solo sobrevivir a la elección, es efectivamente derrotarnos. ¿Se acuerdan lo del último clavo en el cajón del kirchnerismo, de Cristina, de todos nosotros? Son cajones grandes lo que van a necesitar. Pero el objetivo de ellos es ese, es quebrarnos la voluntad de resistir. Y eso es lo que se llama la victoria en un conflicto. Vencer a un adversario o un enemigo es quebrarle la voluntad de resistir. Si uno le quiebra la voluntad de resistir, todo está terminado. Efectivamente, sí nos conocen y han fracasado en el intento varias veces, pero ahora vuelven a intentarlo. Y ahora vuelven con el 7º de caballería a cuestas, literalmente. Ahora vuelven con todo el aparato, el apoyo y el poder de la gran potencia del norte. Que la potencia del norte esté un poco en declinación no cuenta para ello, porque sigue siendo poderoso
y sigue teniendo capacidad de daño. Y en ese sentido es que efectivamente creo que Caputo tiene razón. Las elecciones del domingo son estratégicamente decisivas para el pueblo argentino, para mantener su independencia, su soberanía y su dignidad. Y por eso tenemos que ganarlas y ganarlas claramente. Fíjense lo que han hecho hoy. Hoy han puesto un nuevo canciller. El canciller, sorprendentemente, era un empleado JP Morgan, la banca financiera, la JP de Morgan. No es la JP nuestra, esos son otros. Son los del pirata Morgan, efectivamente. Son otros. Y están reunidos acá. Vieron que están todos acá. Está lleno de aviones privados. Vinieron el presidente de JP Morgan, que ha consagrado, imagínense, era un empleado de él, Caputo, Tirno, Bausil, todos fueron empleados de él. Y ahora, el día que está de visita, de homenaje, le ponen de ministro a un ex empleado, que hace pocos días nomás, en Estados Unidos, hicieron una conferencia de prensa en la JP Morgan, con el cartel de JP Morgan atrás, y los dos hablando, los ex empleados, como representantes del gobierno y del pueblo argentino. Son piratas que vienen, y son piratas de los que vienen a saquearnos. Ni siquiera son esos piratas vikingos, que eran un poco sanguinarios, pero después colonizaban. No, estos quieren llevarse todo. Estos quieren llevarse todo, y se lo están llevando todo. Se están llevando... ¿Cuánta plata se están llevando? ¿Qué dice? Ambulancia. Hay una persona que se ha descompuesto. Bueno, esperemos que sea una cosa suave, producto un poquito de deshidratación. No solo, decía, se pueden llevar todo, sino que se lo están llevando. Y no sé cuánto, hoy era que enumeraba eso el gobernador Axel, cuánta plata se nos había llevado este hombre. Se había llevado el superávit comercial, se lo había comido, se había llevado el blanqueo, que eran 30.000 millones de dólares, 31.000, se había llevado los 20.000 millones que le dio el fondo, se había llevado los 7.000 que le manotearon al campo con el cuento que quitaban las retenciones, y en vez de quitarle las retenciones le dieron la plata a las grandes exportadoras, y entonces no solo se llevaron 7.000 millones más, sino que además nos dejaron con un agujero en el presupuesto, que no se sabe cuál es porque no existe, pero en todo caso son 1.700 millones de dólares menos. Todo eso que se llevan, y el oro. Bueno, el oro es un problema, porque el oro, primero, no sabemos cuánto se llevaron. Estamos seguros, según Sergio, que es nuestro maestro enestro, nuestro bancario maestro, según Sergio se llevaron por lo menos Palazzo, claro, Palazzo, Sergio. No lo estoy. Sergio Palazzo. Se llevaron por lo menos en 4 envíos 1.000 millones de dólares. Después se llevaron más, pero no sabemos cuántos más. Y es más, hasta algunos dicen que han fundido el oro. O sea que no todos los lingotes son la misma cantidad de lingotes que había, sino que no sabemos cuántos lingotes. La segunda pregunta es, no solo no sabemos cuántos se llevaron, sino que tampoco sabemos dónde lo llevaron. Y tampoco sabemos en qué condiciones lo llevaron. Lo alquilaron, tiene un interés, da una renta a la Argentina, está como seguro de un préstamo, nada.
es probable, bueno, está a riesgo de ser embargado. No se ha dicho que esté embargado aún, pero lo que está claro es que si no hacemos algo, ese oro no va a volver. Lo vamos a tener que ir a buscar, que va a ser un problema, porque seguramente debe estar en Londres, y ahí sí vamos a tener algún problema práctico de tironeo con los muchachos. Pero lo que quiero señalar, y termino con eso, es que efectivamente las elecciones del domingo son decisivas. Son decisivas. Ahí tenemos que demostrar que la voluntad del pueblo argentino está incólume, que no se ha doblegado ni se va a humillar ni a volver vasallo de ningún poder ni de ningún Estado. Y que vamos a pelear por la libertad, por la dignidad y por la justicia de los argentinos. Y los diputados vamos a pelear en la Cámara, pero el pueblo va a estar en la calle y nosotros vamos a responder a lo que pida y demande el pueblo. Así que, compañeros y compañeras, todos a votar el domingo, todos a conseguir un gran triunfo y todos a derrotar este proyecto cipayo que no tiene derecho a seguir en la Argentina. Gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos las palabras del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana. Para finalizar, invitamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Pensé que la reelección. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. La verdad que empiezo por agradecerle a Fernando y a Cato, porque ustedes saben que esta campaña, a Nancy, a todos los compañeros y compañeras de San Martín, porque esta campaña, decían, es una campaña corta, pero la verdad que entre septiembre y ahora viene siendo una campaña, alguna hablaba de la revolución permanente. Nosotros estamos en una campaña permanente prácticamente desde que asumió Milei. Una campaña ¿para qué? Para ponerle un freno a Milei desde el día que llegó, el día que se puso la banda y empezó a agredir a los sectores de la sociedad argentina. Pero este último esfuerzo, por eso también agradezco que hoy estemos todos representados acá. Este último esfuerzo ha sido una ocasión, una oportunidad. Por eso le agradezco a la gente de San Martín una oportunidad de recorrer toda la provincia de nuevo. Yo creo que en 70 días hemos recorrido 100 municipios aproximadamente. Y eso yo, porque como dice Jorge, como hizo Jimena, como hizo la vicegobernadora, como hizo Juan, como hizo Sergio, como hicimos todos, fue una especie de gran coreografía en toda la provincia de Buenos Aires. Nos propusimos no dejar un centímetro de suelo bonaerense sin que estuviera representado Fuerza Patria por los candidatos, por los dirigentes y por los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. Y eso hemos hecho, pero hoy queríamos terminar esta extensa campaña que ha tenido varios hitos y varios momentos, pero la queríamos terminar con la representación incompleta seguramente de varios de los sectores, iba a decir todos, pero hay muchos más, de varios de los sectores que en nuestra provincia de Buenos Aires se han convertido en víctimas y que sufren las políticas de Milei. Hoy queríamos un poco sintetizar, sin grandes frases, sin grandes palabras, concretamente lo que ha ocurrido desde que Milei llegó al gobierno. Llegó al gobierno como un outsider, como alguien que venía fuera de la política, como alguien original, novedoso,
como alguien que venía con, no solo con ideas nuevas, sino con un grupo nuevo de dirigentes, y aparentemente esa novedad era parte de su mérito. Eso decía en campaña, decía, no se pueden conseguir resultados distintos con lo mismo de siempre. Luego, hace poquito, acá veo a Juan y otros representantes de la comisión que está investigando la criptoestafa. Viene estafando Milei desde el día que asumió la presidencia de la Nación, una tras otra. Pero ni bien asumió, nos enteramos que su gabinete no estaba conformado por esos nuevos personajes, algunos estrafalarios, bizarros, no importa. Pero nos dimos cuenta de que su gabinete estaba conformado no por figuras de afuera de la política, outsiders, ni influencers, ni panelistas, ni... no sé cómo decirlo, de la música que hace... no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Pero... no, cosplayer... bueno, no sé. No sé, no importa, ¿se entiende? Pero no era eso. Nos dimos cuenta que su gabinete estaba conformado por lo más rancio, por lo más conocido, por lo más antiguo y por lo más dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia. Eso conforma hoy el gabinete de Milei. Eso es lo que le da carácter a su gobierno. ¿Qué novedad puede constituir? ¿Qué cosa austríaca, libertaria, narcocapitalista? El que hasta hace poco, porque tampoco sabemos quién continúa, después del 7 de septiembre se les armó un despelote, un tembladeral, no sabemos ni quién conforma el gobierno. Pero quiero hablar primero de francos. No voy a dedicarme ni a hacer una evaluación profunda, simplemente voy a decir que nos decían Milei que nos traía novedades a la política. El otro día lo dije, después lo fui a confirmar porque lo tenía en la memoria, pero no me acordaba bien. Cuando yo nací en el año 71, Franco ya formaba parte del Estado. Y no paró nunca desde aquel momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluido la dictadura militar. Pasando por el menemismo, lo acompañó a Caballo, fue con Alfonsín, ha estado con Manrique, ha estado en todos los gobiernos, estuvo con Scioli también, después estuvo con Alberto, estuvo en el BID y ahora está con Milei. Nuevo en la política, novedoso, no se puede hacer nada distinto con lo mismo de siempre y nos ponen a Franco, que es el que estuvo siempre como elenco estable, más casta no se consigue y aún sin evaluar. Y luego, ¿qué le da carácter a un gobierno neoliberal? Su política económica. No está Marra, no está la hermana de ministro de Economía, nos trajo a Toto Caputo. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad, eh! Un tipo que se dedicó a emitir deuda 100 años, que ya no se endeudó con el Fondo Monetario y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desaguisados y los desastres que hizo. Mirá que tenés que conseguir que te eche el Fondo Monetario Internacional cuando estás endeudando un país. Así es, Toto Caputo. Y la puerta giratoria, que no sé ni siquiera si gira, no sé para quién trabaja. A esta altura no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionario del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero. La han convertido en un casino. Y con la nuestra, con la tuya, con la de todos, se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal, ni libertario, ni austríaco. Vinieron a fundir, a endeudar y a fugar la Argentina. Y hay que decirlo. Y hay que denunciarlo. Después, en el Banco Central Bausili también viene de lo de Macri. ¿Qué tiene de nuevo? A ver, ¿qué leyeron? ¿Qué saben estos tipos siquiera de economía libertaria? Austríaca, leyeron a Hayek, a Mises, leyeron a Rothbard, no.
Vinieron a hacer lo que hicieron tantas veces. Y en seguridad, novedades. Patricia Bullrich, la ministra que le bajó 13% a los trabajadores, la ministra que reprimió en todas las experiencias reaccionarias. Esa es la novedad que trajo Milei. Luego, Sturzenegger. Se lo dijo Mariano Recalde el otro día y se lo dijo en la cara y se quedó mudo porque no puede explicar los desaguisados y los negociados que hay cada vez que ocupa algún cargo público. Esa es la novedad. Así es lo de Milei. Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en TikTok. Para los que los votaron, miren, ahora traigamos a uno que no tenga nada que ver con nada, miren, este grupo, este equipo que trajo, lo de siempre, y atrás de eso, porque, a ver, si Milei fuera un personaje, un panelista, un tipo que atrae, o disruptivo, o que insulta, y entonces llama la atención, no es eso. Tiene este equipo y atrás de ese equipo los sectores permanentes del poder en la Argentina que vienen a saquear de nuevo y que lo tienen de mascarón de proa. Estafa al que lo votó porque era lo nuevo y la tienen a Bullrich, lo tienen a Caputo, lo tienen a Sturzenegger, lo tienen a Franco, lo mismo de siempre. Y después lo votaron porque lo dijo 20 veces en campaña, planteó que venía a hacer un ajuste, pero miren, dijo este ajuste es distinto. Lo dijo 20 veces. Le preguntaban, ¿pero vas a ajustarle a los jubilados? No, este ajuste es distinto. ¿Pero le vas a ajustar a la educación? No, este ajuste es distinto. Este ajuste es un ajuste quirúrgico y teledirigido. Es el ajuste para la casta, dijo. Votame tranquilo. Sos estudiante, votame tranquilo. No es para vos el ajuste. Sos jubilado, sos laburante, sos empresario pyme. Votame tranquilo. No es para vos el ajuste. No es para vos la motosierra. La motosierra es para la casta. Con una definición que eran los sectores políticos, los ricos, los poderosos, las transnacionales. Vaya a saber qué era la casta en esa definición. Ahora yo quiero decir lo que ocurrió en la Argentina. Vino a hacer el ajuste de siempre, que es meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables, a nuestros jubilados, a la educación pública, a las provincias, a la obra pública, paró la cloaca, paró la ruta, paró las escuelas, vino a sacarle la plata del bolsillo al que más la necesita y dársela a las corporaciones y a la timba. Es así, es la estafa más grande de la historia argentina, lo que estamos viviendo. Y este hombre no es el dueño del circo, Milei, no es el dueño del circo, es el que lo anima, es el que miente, es el que insulta y es el que grita. Pero atrás de ello, no seamos ingenuos, hay sectores muy poderosos, intereses muy poderosos, y ahora se vio, me decía recién Sergio, lo decía recién Jorge, 35.000 palos del blanqueo, 35.000 palos del blanqueo, se lo fumaron en pipa, con la bicicleta financiera, con el tema cambiario, con la tasa de interés, se lo fumaron en pipa, y después fueron a buscar la cosecha, 20.000 palos de la cosecha, se lo fumaron en pipa. Y después decían, este es el ministro más exitoso de la historia argentina. ¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar un salvataje? ¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar la escupidera al Fondo Monetario Internacional? Se llama prestamista en última instancia. Es el que te presta cuando no te presta nadie y si no te caes. Fue a pedirle la guita al fondo y se la fumaron en pipa. Y después, todo este tongo con los 7.000 palos de las liquidaciones que era... Porque hay que recordar, son tantas cosas y tan rápidas, tan dinámicas, pero hay que recordar. Dijeron que bajaban las retenciones a cero porque había una crisis de los pequeños productores rurales y que necesitaban con este tipo de cambio, porque la ecuación del productor rural tiene que ver con las retenciones, con lo impositivo, pero tiene que ver con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está atrasado no le va bien.
tiene que ver con los precios de los insumos y los combustibles. Dolarizaron el gasoil, dolarizaron todos los insumos del campo. Tiene que ver con la tasa de interés. La rentabilidad de un productor no es solo retenciones, es un paquete, es una suma y una conjunción de cuestiones. Pero dijeron, hay una crisis, no vamos a tocar nada, tienen retenciones cero. ¿Cuánto duró? 3 días, porque nos enteramos en el medio que habíamos cambiado de ministro y que ahora el ministro de Economía ni siquiera era este chanta de Caputo, ahora es un tipo que no conoce, no entiende el idioma y es el ministro de Economía de Estados Unidos. Eso es lo que nos enteramos. Y mandó bajar las retenciones. Y mandó a subir las retenciones después. Y así estamos. Y así estamos. Y se lo fumó. Y ahora esta última novedad de estos días, después del 7 que se les pinchó el barco. ¿Cómo sería? Se les desestabilizó. Ya no saben ni dónde están parados. El 7 de septiembre, el 3 de septiembre, los días del cierre de esa campaña de septiembre, andaba Milei diciendo, vamos a poner el último clavo, el peronismo, el kirchnerismo. Andaba diciendo, vamos a pintar la provincia de violeta. Tanta crisis habrá que no había pintura violeta, terminó celeste. 107 municipios que ganaron los candidatos, los intendentes, los dirigentes de Fuerza Patria. Y a los 7 días viene Milei, hace una cadena nacional para anunciar, uno dice, bueno, ahora se vienen con una, no sé, sorprendente, habrán inventado algo, cadena nacional, todos a la expectativa. ¿Y qué dice Milei? Lo peor ya pasó. Está tan en quiebra el gobierno de Milei que ni ideas nuevas tienen. Se la robaron a Macri, lo peor ya pasó. Y la verdad, ¿se acuerdan? Lo peor ya pasó. La usó Macri en medio de ese contexto de crisis. ¿Y qué supimos de la frase lo peor ya pasó? Que cuando alguien te dice lo peor ya pasó es que lo peor está por venir. Que recién empieza el despelote. Eso es lo que vimos. Le copió la frase porque está en la misma. Inventar y mentir. La luz al final del túnel. El segundo semestre. Los brotes verdes, tienen poesía para inventar cada vez que gobiernan, la B corta, el pedo de buzo. Han estado estafando y mintiendo, improvisando. Y mientras tanto, porque esto parece que fuera una cuestión retórica, mientras tanto sigue la timba financiera, mientras tanto siguen haciendo su negocio. Y eso quiero decir también, gran estafa, no era nuevo, es lo mismo de siempre. Es lo mismo de Martínez de Oz, es lo mismo de Cavallo, es lo mismo de Macri, es el mismo programa de la derecha empobrecedora. Es el mismo programa de desindustrialización. Es el mismo programa de quita de derechos. No hay nada nuevo. Y le ajustaron a los que le ajustan siempre. Y la timbean los que la timbean siempre. Pero fíjense, viene Milei a anunciar que lo peor ya pasó. Ahora tenemos que estar tranquilos, ahora va a mejorar, va a una elección. Ya van 2 años casi de gobierno. Ya van 2 años casi de gobierno. Y la cosa está cada vez peor, pero te dicen lo peor ya pasó. Y uno quería discutir, pero no hizo falta. Porque el jefe de campaña de Milei, que bien dicho está, ahora es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe de campaña lo vino a corregir. Le pregunta a una periodista, y quiero repetirlo porque es muy grave y muy tremendo, la humillación que deja que ocurra el presidente de la nación y las cosas que le dice. ¿Cómo que fue a buscar ayuda a Trump? Y le debería decir, así mejor ni ayude, ni vengas. Quédate tranquilo. Estamos mal, pero nos arreglamos solos. Trump le dice a una periodista, ¿por qué van a beneficiar a la Argentina? ¿Qué es lo que está diciendo Milei? Nos sacamos la grande, vinieron los yanquis, vienen 20.000 palos más que se piensan fumar, pero nos quieren decir, ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué dice Trump? Esto no es para beneficiar a la Argentina. A confesión de paz, esto no es para beneficiar a la Argentina. Y dijo a la periodista, le dice, Milei es mi amigo, Milei lo quiero, Milei me gusta, no sé qué cosa personal,
Dice, pero no le hagan creer a nadie que está haciendo las cosas bien. Lo dice Trump. Lo dice Trump. Lo dice Trump presionado porque al contribuyente, al famoso contribuyente norteamericano, no le da la menor gracia que 20.000 palos del gobierno norteamericano vengan a sostenerle la timba a Besen, a Caputo, a Milei o al que sea. Entonces estamos en esta situación. Y yo quiero decir que recorriendo todos los extremos de la provincia, todos los municipios de la provincia, no pude encontrar a un solo sector de nuestra provincia de Buenos Aires que le vaya bien. Alguno dice, uy, qué sorpresa septiembre. Yo le contesto, Milei atacó a los jubilados de toda la provincia de Buenos Aires. No puede quedar un solo jubilado que vote al que viene ahora con una reforma previsional para sacarle más, para quitarle el PAM y los remedios, para hacerle el buraco más profundo a los que laburaron toda la vida. Uno recorre la provincia y ahí tenemos al rector y tenemos a los representantes de la Universidad Pública Argentina. Nunca estuvo así. 30% le sacó de presupuesto, le sacó al salario docente y nos preguntan por qué no votaron. Yo les digo también por qué no votaron en la provincia de Buenos Aires. Porque Milei vino a fundir la universidad y nosotros abrimos 60 centros universitarios mientras Milei quería cerrar la universidad pública. Y es como dice el compañero, difícil y cada vez más difícil, pero lo quiero decir para que quede claro hoy. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Y cuál es nuestra tarea después de tanto engaño, tanta mentira y tanta estafa? No puede quedar un solo estudiante universitario, un solo trabajador de la universidad, docente, no docente, un solo graduado, un solo familiar, alguien que quiere la universidad. No puede quedar uno solo que le ponga el voto a Milei en estas elecciones. Y puedo seguir la construcción. En toda la provincia de Buenos Aires, 1000 obras paradas dejó Milei, 80 escuelas, las rutas que se están destrozando, ya con problemas graves de seguridad vial. Es grave lo que está pasando, nunca en la historia, 2 años, Sergio, ¿cuándo? Sin un peso de inversión en mantenimiento de rutas, no digo nuevas rutas, pararon, es más, hay problemas por las obras que pararon. Ahí por la ruta 3, por la ruta 5, por la ruta 7, por la ruta 9, por la 188. Están haciendo un desastre. Pararon la obra pública en toda la provincia de Buenos Aires. Acá, mientras tanto, mientras veíamos también que interrumpían la construcción de 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, con esfuerzo de todos los bonaerenses, seguimos construyendo 8.000 viviendas, seguimos trabajando. Y llegamos ya casi a las 300 escuelas nuevas, 1.200 aulas, y seguimos inaugurando, porque es así. Porque miren la paradoja que se da, uno va a un pueblo, y aún donde lo votaron a Milei, o los que votaron a Milei vienen y dicen, hace falta un aula para el jardín de infantes, hace falta la secundaria, hace falta ampliar, hace falta una refacción. Hay algo que hay que terminar de explicar porque no se ha entendido. Están votando un gobierno nacional que no solo interrumpió las obras, sino que viene contra el federalismo, quiere sacarnos los recursos, nos ha parado las obras, nos debe 12 billones de pesos, no quiere una sola obra pública más en la Argentina. Por eso, no puede quedar nadie de los que necesitan agua, cloaca, ruta, escuela, que le ponga el voto a un gobierno que a esta altura lo que está haciendo es criminal. Y las pymes, estamos en San Martín, uno de los tantos distritos productivos, capital de pymes de la provincia de Buenos Aires. Hemos venido tantas veces a hablar con los empresarios, nunca así. El otro día en Avellaneda, con Proteger y la industria textil, nunca así de mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
dólar fijo, apertura de importaciones, tasa de interés alta y caída de los salarios y la demanda. Es no un industricidio, es un plan sistemático de exterminio de la industria nacional. Y lo digo autorizado porque ellos mismos han dicho que quieren volver al modelo agroexportador, que quieren una Argentina sin industria. Y entonces, como la quieren sin industria, la quieren sin universidad. Y como la quieren sin industria y sin universidad, la quieren sin el INTA, sin el INTI, sin el CONICET. No vamos a permitir y no podemos permitir que nadie que esté de acuerdo con que Argentina tiene que tener industria nacional, trabajo argentino, soberanía científica, tecnológica, no puede quedar nadie. Y es culpa nuestra si pasa, que le ponga el voto a los que vienen a destruir a nuestra industria. Por eso yo creo que estamos ante una elección crucial. Ellos se dan cuenta, lo sabe Wall Street, lo sabe el gobierno norteamericano, lo sabe el planeta entero. ¿Por qué? Porque Milei era una prueba presunta de que se podía hacer un ajuste salvaje, feroz, despiadado, cruel y con alevosía. Porque ha habido ajustes en la Argentina, pero este es con alevosía y crueldad. Se burlan, se ríen, disfrutan y gozan a cada víctima de su ajuste. Y si pueden, la reprimen. ¿Y qué tenía Milei para decir? Yo soy el tipo que garantiza que ese ajuste sea popular, que ese ajuste venga acompañado del voto de la gente y de los sectores que están sufriendo las políticas. Por eso lo del 7 de septiembre fue una hecatombe, porque el 7 de septiembre quedó claro que en la provincia de Buenos Aires hay un pueblo que no cambia de idea, hay un pueblo que defiende la educación, que defiende la salud, que defiende la industria, que defiende el laburo, que defiende la infraestructura, que defiende la vivienda social, que defiende a los jubilados, a las personas con discapacidad. Hay un pueblo que se defiende a sí mismo y que desde la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país para que salga a la calle, para que banque, para que explique, para que milite, para que empuje y para que el 26 de octubre, acá en provincia de Buenos Aires, le digamos a Milei, el no más grande del mundo. Le vamos a decir a Milei que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra, que en la provincia de Buenos Aires hay una provincia libre de topos. Es una provincia que quiere más derechos, que quiere Estado presente, que quiere justicia social. Será una mala palabra para ellos, mejor todavía. Sin justicia social no hay futuro, no hay desarrollo y no hay país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Invitamos a los intendentes a subir al escenario.